estamos hablando de la ira isquémica. La ira isquémica es una patología muy importante en el sentido de que hay que recordar que la corteza recibe el 90% pues, de flujo sanguíneo. Y lo que siempre les voy a indicar, si no tenemos corteza, tenemos prácticamente una mala función renal. El tamaño de la corteza por ecografía más o menos es de 15 a 20 milímetros. Y ese tamaño, cuando hablamos, disculpen, el tamaño del parénquima es de 15 a 20 milímetros, lo cual incluye la corteza y también incluye específicamente lo que son la zona algo medular. En cambio, cuando hablamos netamente de corteza, la corteza en promedio es de 10 milímetros. Esa corteza, siempre a los pacientes les digo, es como la cáscara de la naranja, mientras conserve su grosor, la función probablemente esté en un 90-95% óptima. Mientras ese grosor disminuya, la función va a caer. ¿Por qué? Porque la mayoría de glomérulos están en esta zona, en la corteza. Entonces, acá es lo mismo. Si el corte recibe el 90% del flujo sanguíneo, es muy importante definir que ese flujo sanguíneo sea óptimo. ¿Cuánto era el flujo plasmático? ¿Cuánto es el flujo plasmático? Su examen es que ya ni les importa. ¿Cuánto es el flujo plasmático? ¿Ah? No. 70, ¿no? 70, 130. Flujo plasmático renal. 3 puntos. Se da examen. ¿Alguien sabe? 1100. No. O sea, se les ha tomado ese examen y ni siquiera. 1100. No es el 90 y 295. ¿Por qué jalan? Esa es su modalidad. ¿Qué? ¿El qué? ¿El flujo plasmático o el flujo sanguíneo? Flujo sanguíneo. Eso es lo que sanguíneo. Mira, tenemos dos parámetros. ¿Cuál es tu nombre? Caminé. Ya, caminé, mira, tenemos flujo sanguíneo, sangre total. El flujo sanguíneo es prácticamente el total, que corresponde al 20% del gasto cardíaco. Y tenemos el flujo plasmático. El flujo plasmático habla del plasma. Si nosotros agarramos la sangre y lo centrifugamos, hay una relación entre plasma y sangre, ¿no es cierto? La sangre, ¿cuánto es? 45 más o menos, y el plasma es 55. Imaginemos que sea 50-50, ¿no es cierto? Entonces debe ser la mitad, ¿no es cierto? Entonces, si el flujo sanguíneo normal es 1100, el flujo plasmático es 550 a 600, ¿no es cierto? No es difícil. Y eso está en la pregunta. Acá nosotros tenemos que definir que la médula está prácticamente está llena de túbulos. ¿Por qué nosotros hablamos injuria renal aguda? Es porque probablemente ha habido un daño tanto de la función, puede ser filtración o los fenómenos de absorción y secreción que se dan a nivel tubular. Hay que definir bien de que esta médula renal recibe en menor grado el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque es lógico que no hay mucha actividad ahí. La actividad de oxígeno, ¿dónde se da? ¿Quién es el que necesita más oxígeno? La célula, ¿no es cierto? Y si hablamos nosotros a nivel celular, ¿por qué necesita pues oxígeno? Porque necesita hacer diferentes actividades para conservar su metabolismo. Nos tomemos en consideración que al recibir menor flujo sanguíneo en la zona medular, entonces probablemente haya factores, digamos, no es que no sean importantes, sino menos complejos que a nivel glomerular, ¿ok? Y hay un detalle, fíjense, miren, esta es la arteriola. ¿Qué ha pasado? Esta es la arteriola aferente y esta es la arteriola eferente. De la arteriola eferente habitualmente sale la arteriola eferente. ¿Y a dónde va? A los capilares peritubulares. O sea, todos los túbulos se irrigan de la arteriola eferente, de los capilares peritubulares. Ahí es donde da una oxigenación óptima y adecuada, lo que es específicamente pues
si ustedes se dan cuenta, la arteriola aferente ingresa. ¿Y dónde hay más capilares? En el corpúsculo, ¿no es cierto? ¿Y dónde dijimos que hay más glomérulos? En la corteza. Entonces hay razón de que reciba más flujo sanguíneo, ¿eh? El flujo sanguíneo pues es una parte muy importante para mantener la hemodinamia renal. Y esto específicamente tiene que ver con algunos aspectos que, bueno, en fisiología tenían que hablar, pero no lo han expuesto, que es el control de lo que es vasoconstricción y vasodilatación de la arteriola aferente y eferente. A nivel de la arteriola aferente tenemos un vasoconstrictor potente, ¿cómo se llama? Endotelina. Y un vasodilatador potente, ¿cómo se llama? Óxido nítrico. Y a nivel de la arteriola eferente, ¿qué tenemos? Un vasoconstrictor potente, ¿cómo se llama? Angiotensina. ¿Seguros? ¿Y un vasodilatador? Prostaglandina. Muy bien, ¿no es cierto? ¿Por qué es un vasoconstrictor la angiotensina? Por eso existen los IECA, inhibidores de la enzima convertidora. Inhiben. Cuando inhiben, los IECA, ¿qué hacen? Vasodilatación. Pero la actividad normal de la angiotensina, ¿cuál es? Constricción. Vasoconstricción. Cuando tú das un IECA, lo que haces es inhibes ese factor para que vasodilate. Entonces, cuando nosotros manejamos la arteriola aferente y eferente, tenemos que nosotros definir bien esa acción en diferentes complejos clínicos, ¿eh? ¿Por qué? Porque el riñón va a actuar pues de diferente manera. Hablamos de ira isquémica. Para que haya isquemia, ¿qué es lo que debe haber? Un fenómeno de vasoconstricción, porque va a haber un hipoflujo a nivel del vaso. Entonces, esa vasoconstricción, ¿a quién va a afectar? ¿A quién va a afectar más? Corteza. En general, todos los glomérulos, ¿no es cierto? Entonces, esto que nosotros estamos refiriendo tiene que ver mucho pues con los mecanismos de adaptación que tenga el riñón frente a una noxa. En este caso, el de tipo isquémico tiene que ver mucho con lo que es el flujo sanguíneo, y todo lo que tenga que ver con el flujo sanguíneo tiene que hablarse específicamente de lo que es la hemodinamia. Entonces, estos fenómenos que nosotros hemos descrito de los vasoconstrictores y vasodilatadores, por algún mecanismo estarán exacerbados, aumentados o disminuidos. Eso lo vamos a ver en la parte, más que todo, de casos clínicos, ¿ya? Lo que hay que definir bien, primeramente, es que va a haber un adecuado flujo renal cuando tengamos una presión arterial media. Desde el punto de vista estrictamente se indica a nivel fisiológico más de 60, una PAN más de 60, ¿ok? Pero para cuestiones, digamos, metabólicas, fisiológicas, ese PAN, por lo menos, tiene que disregularse para que este riñón no funcione, ¿no es cierto? Entonces, el riñón es dependiente finalmente de lo que es la hemodinamia sistémica. Así como el sodio es dependiente de la hemodinamia sistémica, el riñón, para poder tener una buena perfusión renal, es dependiente de la hemodinamia sistémica. Y hemos dicho que la hemodinamia sistémica está conformada por dos puntos. ¿Cuáles son? La presión arterial, que es específicamente. ¿Por qué? Por la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco. Entonces, la resistencia y el gasto cardíaco nos van a definir a nosotros una buena presión de perfusión. ¿Ok? Entonces, esta presión de perfusión prácticamente nosotros debemos de tratar de manejarlo, ya que el riñón va a tener una pérdida de esa autorregulación cuando tengamos pues nosotros una alteración a lo que se llama presión arterial media. Entonces, tratar de mantener una presión arterial media dentro de cuidados intensivos más de 65 resulta óptimo. ¿Por qué? Porque dijimos que la injuria renal aguda, ¿dónde más se presenta? En UCI, ¿no es cierto? En el segundo tiempo en hospitalización. Y así en menor grado, pues en la parte comunitaria. Acá, habitualmente, cuando nosotros queremos mejorar, digamos, esa perfusión a nivel renal, se indica que en los protocolos de UCI por lo menos haya esta PAM. O sea, teniendo esa PAM, uno ya mantiene un nivel de regulación óptima para que ese riñón filtre. Entonces, ustedes se preguntarán, cuando una persona no orina, probablemente no esté pues en rangos óptimos para que pueda finalmente generarse un buen flujo plasmático renal y una buena perfusión renal y una buena filtración renal.
Eso es lo básico, imagínense. Entonces, cuando ustedes ya vean una injuria renal aguda, ¿qué tienen que decir? Algo está fallando en el flujo sanguíneo renal. No hay una buena autorregulación, puede generar un estado de hipotensión. Ahora, estos vasopresores normalmente tienen pues rangos también. No hay que superar estos rangos. ¿Por qué? Porque va a darse el otro fenómeno. Si nosotros aumentamos la resistencia, ¿qué va a suceder? Vasoconstricción. ¿Y quién es el que alimenta pues, a nuestro glomérulo? La arteriola aferente. Entonces, ir de un extremo a otro extremo no ayuda. ¿Por qué? Porque esa vasoconstricción va a generar ¿qué cosa? Igual, caída de la presión de perfusión a nivel del glomérulo, igual caída del flujo plasmático. Entonces, ese rango es muy estrecho y es muy importante mantener en los pacientes. Ya. A lo que les estaba indicando, la arteriola, aquí está su arteriola aferente, está en la arteriola deferente, ¿ok? Fíjense cómo es que una presión de perfusión es reducida simplemente ¿por qué? ¿Qué ocurre? ¿Está bien? Entonces decimos que una presión de perfusión va a ser reducida porque se dilata. No, incrementa el vasodilatador. ¿Cómo creen que sea el mecanismo que nosotros nos debemos de manejar dentro de la hemodinámica renal? Cuando hay una baja presión, vasoconstricción, A ver, un ejemplo claro. A ver, digamos que, como siempre les digo, hay un paciente se accidenta, tiene un politraumatismo, una hemorragia intraabdominal, pierde 2 litros de sangre, está en la cavidad abdominal. ¿Qué es lo primero que va a reducirse? El gasto cardíaco. O sea, ¿por qué? Porque ya no hay sangre, ¿no? Y probablemente las resistencias aumenten. El riñón, ¿cómo responde a eso? Tiene 2 mecanismos. Uno, bajo flujo sanguíneo, entonces de por sí el riñón va a tratar de vasoconstricción. Pero también tiene el otro factor, pues, el factor sistémico, que va a haber una vasoconstricción sistémica. Miren, fíjense que la vasoconstricción sistémica no solamente lo da el sistema renina-angiotensina, es uno de los efectores en mayor grado, pero tenemos otros dosadores, a nivel de carótida, ¿no? Tenemos el glomus carotídeo, tenemos a nivel del corazón el péptido arterial natriurético. Entonces, todos tienen que ver específicamente dentro de un complejo, digamos, de adaptación para poder dosar este volumen o dosar esta presión y dar un efecto. Pero lo que a nosotros nos importa es el riñón, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a tener una presión de perfusión reducida, ¿qué es lo que va a ocurrir en primera instancia? Si hay una presión de perfusión reducida, ¿qué es lo que va a pasar? Claro, o sea, primero lo que va a hacer el riñón cuando hay presión de perfusión reducida, primero es abrir, es decir, no tengo sangre, abre. Y el otro segundo mecanismo va a ser, si abre acá, ¿dónde es importante la presión? ¿Acá, acá o acá? En el glomérulo. ¿Ya? Abre la arteriola aferente, entra la sangre, pero debe haber un mecanismo de que aumente esa presión. La única forma de aumentar esa presión es reducir. Pero cuando reduce acá, ¿qué ocurre con los capilares peritubulares? Menos sangre. Disminuye su flujo sanguíneo. ¿Se dan cuenta? Entonces, este ejemplo, cuando se mantiene en el tiempo, genera lesión, daño. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Cuando hay una caída de la perfusión reducida, lo primero que va a hacer es tratar de captar toda la sangre y va a cerrar a nivel de la arteria deferente, indicando de que ¿a dónde va a ir la sangre? Que vaya abajo, que vaya al glomérulo, y del glomérulo aumente la presión de filtración. ¿Para qué? Para que pueda filtrarse el plasma y pueda cumplir los mecanismos a nivel tubular. Pero hacer ese mecanismo hace que se reduzca a nivel de la arteria deferente. Cuando se mantiene muy reducido a nivel de la arteria deferente, prácticamente no le llega sangre a los túbulos. Ahí es donde viene ese término, pues, necrosis tubular aguda. ¿Por qué hay necrosis? ¿Por qué hay muerte? Porque hay un hipoflujo sanguíneo a nivel tubular.
Entonces, mantener mucho tiempo, por eso se habla mucho de la ira prerrenal, renal, ¿no es cierto? La renal no tanto, la ira prerrenal y renal. O sea, si nosotros tenemos esa pérdida de sangre, es ira prerrenal todo. Doctor, hay una ira prerrenal porque hay pérdida sanguínea, hay bajo flujo sanguíneo, o tener una diuresis disminuida, reducida. Pero ¿qué pasa cuando se mantiene así como dice en la clasificación? Se mantiene 6 horas, se mantiene 12 horas, se mantiene 24 horas. Ya se transforma en una ira establecida, una ira renal. ¿Y por qué se mantiene? Simplemente porque tenemos que nosotros definir pues, cuál es ese mecanismo de adaptación. Ahora, ¿qué pasa? Miren, este es otro ejemplo. Presión de perfusión reducida más un AINE. ¿Qué hacen los antiinflamatorios no esteroideos? ¿Por qué? Ya, es clásico, ¿eh? Cuando ustedes tengan pacientes con deshidratación, pérdida de volumen, niños con diarrea, todo, no se da AINES. No se da AINES, ¿ok? ¿Por qué no se dan AINES? Porque se da este fenómeno. Se supone que tengo una presión de perfusión reducida. ¿Cuál es el mecanismo más óptimo? Que se abra la arteria. ¿Pero qué hace el AINES? No. AINES, no estamos hablando de... No estamos hablando de prostaglandina, ¿no es cierto? ¿Los AINES qué son? ¿Y qué hacen con la prostaglandina? ¿Se cuenta? Lo inhiben. O sea. Entonces, los AINES lo que generan, a nivel sistémico estamos hablando, a nivel sistémico generan ese fenómeno. Entonces, si tenemos una presión de perfusión reducida, ¿dar un AINE es beneficioso? No, ¿no es cierto? Por eso está dentro de la categoría de nefrotóxicos. O sea, que cuando ustedes sean cirujanos, ya voy adelantándome ya, cuando sean los que sean cirujanos y tengan a su paciente, entren a sala y le hayan hecho perder 2-3 litros de sangre, después de eso el paciente salga y tenga dolor, en la vida le van a dar un AINE, ¿no es cierto? No está bien. Y si se dan cuenta, van a cirugía, todos son AINES. ¿Por qué? Porque los AINES pues, son los medicamentos top para el dolor, ¿eh? Y como no quieres que tu paciente se queje, que te diga, doctor, usted es una excelencia, me ha operado y no tengo dolor, o sea, eso es algo muy bueno, ¿eh? Que te operen, que te corten y no haya dolor. Eso es pues algo, como les digo, muy bueno. ¿Por qué? Porque el paciente no siente nada. Pero ahí es donde se excede en cuanto a la indicación. Dar un AINE a un paciente posoperatorio inmediato que ha tenido pérdida de volumen por evaporación, pérdida de volumen propiamente por la pérdida sanguínea, ¿ya? O puede haber tenido efectos de alteración de los mecanismos de autorregulación renal por los anestésicos, no está bien pues dañar más con estos elementos, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado, por eso los nefrólogos nosotros cuidamos, ¿eh? La clásica nos mandan de posoperados, doctor, ¿qué ha pasado? Ya, pues ya, eso en su cabeza ustedes tienen que entender eso. Ah, mira, pues, a ver, ¿qué le ha dado? Ah, mira, estaba como mucho, se estaba por despertar, tenía dolor, le han dado un ketorolaco. Ah, mira, la doctora, la anestesióloga o el anestesiólogo ha hecho ha dado sus anestésicos y de base a los 15 minutos ha caído la presión. Otro mecanismo. De pronto dice, miren, el gran cirujano, ¿qué pasó? Entró, operó y por ahí se le fue la mano y pues sangró 2 litritos. Otro mecanismo. Todos esos mecanismos van en contra de quién? Del riñón, ¿ok? Ahora tenemos una presión de perfusión reducida más un YECA y un ARA. O ARA, ¿eh? Entonces, si hay presión de perfusión reducida, lo que pasa es vasodilatación. Es un mecanismo normal. Quiero más agua, en otras palabras. Pero ¿qué pasa cuando damos un YECA y un ARA? No va a hacer este fenómeno, ¿eh? No va a hacer una vasoconstricción de la arteriola deferente. ¿Para qué? Para que aumente la presión de perfusión. No, simplemente abre. Y al abrir, pasa pues la sangre normal. ¿A dónde va? A los túbulos. Pero, ¿y acá? No. Cae la presión de perfusión glomerular. La presión de filtración cae. Y como cae la filtración, otro problema. Entonces, es lo clásico. Cuando nosotros vamos a hospitalización, ¿qué ha pasado? ¿Sabe que nuestro paciente con síndrome nefrítico está haciendo hipertensión?
estaba haciendo hipertensión y los famosos cardiólogos, que ese sí se les queda en la cabeza, como cicatriz, yecas y aras nos indican que es lo mejor para todo. Sí es lo mejor, pero indicar yecas y aras en un paciente con injuria renal aguda, ¿está bien? Y dale, un ejemplo es la paciente, ¿cómo se llama esta? La joven, ¿quién está rotando? Ahí está rotando. Ah, mira, la delegada recién. Hola, ¿qué tal? Recién, un gusto. Recién. ¿Cómo se llama la paciente, la jovencita? Libertad. Ah, Libertad. Libertad es una joven que tiene lupus, ¿ya? Y Libertad, pues, ya entró en injuria renal aguda. Y es sorprendente cuando ves la terapia, dices, qué bonito. Irbesartán. Exagerado. Losartán. Y uno ve y dice, suspendan, se suspendan. ¿Ya? Y como los colegas de otras especialidades, o tal vez en general de otros rubros, no conocen este mecanismo, no les importa. No. Yeca y Ara lo máximo. No puedo suspender. Pero no se dan cuenta que indirectamente lo que están generando es que la paciente no se recupere de su injuria renal aguda. ¿No es cierto? Entonces, dar, y miren, en este caso les voy a mencionar, es un lupus, ¿ya? El lupus específicamente hace generar un síndrome nefrótico, es una nefropatía lúpica en estadio 5. Al tener un síndrome nefrótico o específico, disculpen, al tener más que un síndrome, más que un estadio 5, parece entre un 4 y un 5. ¿Por qué? Porque a la vez ha generado una hipolinemia severa, y cuando genera hipolinemia severa, ¿qué pasa con el agua? Fuga afuera. ¿Y qué va a pasar con el volumen plasmático? Disminuye. ¿Cuál va a ser el mecanismo óptimo que va a querer la arteria? Igual a veces vasodilatar. Pero hay otro mecanismo, que el lupus no solo afecta pues la hemodinamia sistémica para afectar la hemodinamia renal, sino tiene otro mecanismo a nivel glomerular. Genera un estado de proliferación. Hemos dicho que los síndromes nefríticos, ¿no es cierto?, generan ¿qué? Proliferación celular y depósitos a todo nivel, a nivel glomerular. Entonces, no solo es el único mecanismo por el cual está afectando la injuria renal, sino hay otro mecanismo a nivel glomerular en el cual pueden estar formándose semilunas, pueden estar formándose depósitos subepiteliales, subendoteliales, y lo cual va a definir pues, que el eslide diafragmático se dañe, se lesione. Y acá sea el problema, ¿ok? Acá sea el problema. Tenemos dos problemas en este paciente con lupus para poder generar injuria renal aguda. Ahora, si nosotros llegamos a entender en este paciente que esos dos mecanismos son los que principalmente generan daño, tenemos que nosotros actuar frente a eso. Fíjense en esta paciente. Como es lupus, lo que ha pasado es que, primero, se ha sobrecargado el volumen. ¿Por qué? Porque la albúmina estaba baja, el músculo, como decía, es de este vuelo, ya no está. Entonces tú dices, es mucha sobrecarga de volumen, pero lastimosamente bajo volumen plasmático renal, porque todo está afuera, menos en el intravascular. Lo segundo dice, el lupus está activo. ¿Qué le dan? Corticoides. Corticoides para que pueda pues haber una autorregulación inmunológica. Y el corticoide, ¿qué va a hacer? A nivel sistémico va a aumentar la resistencia. ¿Ya? Aumenta la resistencia. Estás generando eso. Entonces, en pocas palabras dirías que el corticoide que tú das debería aumentar el mejor flujo plasmático, pero no hace eso. Aumenta la resistencia. O sea, en vez de que mantenga abierta, lo cierra más. Pareciera un mecanismo óptimo de tratar y mejorar, pero no ayuda al paciente si no se entiende o no se corrige previamente en lo que es el estado de hipolinemia. Y lo que ha pasado en este paciente es que todo se le ha acumulado. Infección, neumonía intrahospitalaria, sobrecarga de volumen, hipolinemia, hipertensión. Se empezó a subir la presión, ¿por qué? Porque había una presión volumen dependiente, sobrecarga de volumen. Y la hipertensión, ¿qué genera específicamente acá? Que a nivel sistémico incremente las sustancias vasoconstrictoras. Tenemos otro mecanismo más, que la hipertensión por sí, que se debe a sobrecarga de volumen, por mantener, digamos, el continente, va a tratar de hacer esto. Entonces, todo eso se tiene que, digamos, entender en un paciente de ese nivel. ¿Por qué? Porque cuando indiquen, tienen que empezar a resolver el problema. Y gracias a Dios ya
por los nefrólogos. Se empezó a manejar ya una semana y media, ya mejoró la presión. Pero ¿qué pasó? La hipertensión se fue al otro lado. Está con nitroglicerina la paciente para poder manejar su hipertensión. Pero pese a que tenga una hipertensión, también hay que entender ese mecanismo de autorregulación renal. ¿Por qué? Porque ya también imagínense que la paciente está así como globo, tiene una presión alta, tiene que ir a hemodiálisis y se le tiene que sacar 4 litros de agua. ¿Está bien o no está bien? La realidad es que depende. Doctor, está bien si usted le repone la albúmina para que yo jale no agua del intravascular, sino del intersticial. ¿No es cierto? Es lo que sea. Porque si yo solo jalo agua del intravascular, no hay nada. Y el paciente hace hipotensión. Y ya dijimos que la hipotensión, ¿qué genera? Caída de la presión de perfusión. Entonces ya no es uno, no son dos, no son tres, no son cuatro, son hasta 5 mecanismos por los cuales el paciente tiene derecho a hacer injuria renal aguda. Y cada uno de estos mecanismos tenemos que nosotros tratar de compensarlo, tratar de mejorarlo. Entonces, a veces eso, con este ejemplo, pues ustedes ya, espero, los futuros cirujanos, ¿no es cierto? ¿Qué va a ser cirujano? ¿No es cierto? Por favor, esta es la única oportunidad que veas esto en tu vida. Tómale un screenshot a tu vida. No es broma, porque después ya se van a correr 10 años y su historia de ay, me sigo a la vida. Ay, sí, mucha. Te devolvemos a tu universidad. Ya. Lo que se tiene que cuidar, hace poco estaba viendo lo que es estrés oxidativo. Y bueno, la realidad es que los clínicos futuros tienen que volver a leer todo lo que es fisiología. ¿Por qué? Porque justamente esta lesión isquémica, ya vimos que tiene una afección isquémica, claro, si hay una vasoconstricción de la arteria eferente, lógico que todos los capilares a nivel del glomérulo no van a ser perfundidos, y ahí tenemos varias células, ¿no es cierto? Si hay una vasoconstricción de la arteriola eferente, ya dijimos también, todo el sistema tubular no va a ser perfundido. O sea, en otras palabras, la isquemia siempre va a generar, pues, que haya mayor gasto energético. ¿Okay? Y cuando hay mayor gasto energético, la célula de algún modo tiene que subsistir. Entonces pasa de un metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico. Lastimosamente el metabolismo anaeróbico genera menos ATP. ¿Cuántos ATPs genera el metabolismo anaeróbico? 2, nada más. ¿Y el metabolismo aeróbico? 36. Cualquiera diría que sí sabe. Qué seguridad. Aunque esté mal, pero con seguridad. Hay que darle un puntito al doctor que está enseñando esa cosa. Como que quiere, como que quiere. ¿Ya? Entonces, ¿en qué curso llevan eso? Bioquímica, ¿no? Sí, bioquímica. ¿Bioquímica? Ya ni saben, biología. Bioquímica. ¿Hace cuántos años se llevan? 2 años. 2 años. ¿No se acuerdan porque es pregunta preuniversitaria? Bueno, no se parece. Por lo menos en preuniversitario destaca más que... Bueno, la idea es de que siempre esta depresión de ATP, metabolismo anaeróbico, va a generar ¿qué? Muerte, apoptosis, muerte precoz. Entonces, esta apoptosis pues es un gatillante. ¿Para qué? Para que los mecanismos inflamatorios estén presentes en este caso, ¿no? Entonces va a haber primeramente una inflamación y el proceso inflamatorio después va a generar, por el mismo proceso inflamatorio, es decir, una lesión. En el endotelio, acuérdense que es la zona más cercana ¿a qué? A los mecanismos de daño sistémico. Todo lo que pasa en el plasma o en sangre en general, el primer órgano que va a sufrir, digamos, siempre va a ser el endotelio. Y lastimosamente del endotelio dependen, pues, ¿qué cosa? La perfusión celular, en este caso, o sea, la oxigenación celular. Y esta lesión endotelial
no solamente se presenta por fenómenos de vasoconstricción o vasodilatación, puede haber coagulación. O sea, ¿por qué? Porque el endotelio está tapizado ¿de qué? ¿De qué está tapizado el endotelio? ¿No se acuerdan? Ese sí es biología celular. ¿De qué está tapizado? Ya hemos hablado antes. ¿De qué está tapizado? Tú pareces un chico prometedor. Dime, ¿de qué está tapizado? ¿No se acuerdan? Muy bien. ¿El hipocáliz qué papel tiene? Fuera de reconocer, ¿qué papel más tiene? Adhesión plaquetaria, ¿no es cierto? Estás destacando bien, que quieres salir adelante. Está bien, está excelente. Está bien que intervenga. El resto ya los vale igual. ¿Sí o no? ¿Vale o no vale? ¿Tú qué dices? Si no interviene, no les importa. Hacemos una pregunta que entra en el examen, ni lo han leído. ¿Sí o no? Si no lo has leído, ¿qué significa? Que viene el examen, te chocó, dijiste, bueno, al siguiente trimestre ya. ¿Aló? ¿Qué? Ah, no, eso sí. Es que fuerte, parecía fuerte. Sí, un favor, a las 7:30 les contesto, ¿qué está en clase? Si no lo contesto, no es porque no leas, tal vez no me acuerdo, no me pregunta, no puedo recordar. Muy bien, entonces, por eso ocurre estos fenómenos. Hay diferentes moléculas que justamente evitan que haya esta agregación plaquetaria. Pero un endotelio sano, de base per se, no debería de tener este problema. El estado inflamatorio es el que le lleva a tener estos mecanismos alterados, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de todos los mecanismos que generan la injuria renal aguda, siempre hablamos de esta relación que hay, primeramente de una célula sana. Una célula sana significa, pues, así como han hecho, ¿qué llevan eso? Biología, ¿no? ¿O no? Histología, en histología. ¿Qué tiene primeramente? Uniones intercelulares. ¿Qué tiene? Uniones a nivel de la membrana basal. ¿Qué tiene esta célula? Microvellosidades, ¿no es cierto? ¿Qué tiene el núcleo? Pues la conformación normal y natural de cualquier célula lo tienen las células tubulares. Y a esto se llama un estado prerrenal, no hay lesión. Ya dijimos, hipoperfusión celular por pérdida sanguínea de 2 litros a nivel abdominal. Les hablo de un caso de un señor que estaba en el seguro, que había jugado y tanta cosa, se llenó de sangre. ¿No es cierto? Sí les hablo de eso. Ya, imagínense. Que tuvo una pérdida de 3 litros a nivel abdominal, entonces hay una ira prerrenal, y entonces cuando persiste esa anoxia que les dije, vasodilatación, vasoconstricción, pero lastimosamente no llega sangre, ¿por qué? Porque hay pérdida. Entonces a nivel sistémico, ¿qué va a decir? Oh, amigo riñón, sigue manteniendo en vasodilatación todo el cuerpo, que caiga la presión. No, ¿qué va a decir? A nivel central. Dice, amigo riñón, ¿eres tú o es todo el cuerpo? Entonces se voltea el problema, ¡pum!, se cierra. No le importa el problema. Riñón, adiós. ¿Por qué? Porque necesito perfundir órganos vitales. Son 3 los órganos vitales. Cerebro, corazón y riñón. Corazón y riñón. ¿Pulmón? El tercero siempre es difícil. No, son los 3. Nada, un punto para el que me diga. Riñón. No.
Nada. Su sexto semestre de medicina no vale nada, no sirve. No, eso solo son tu cerebro y cuerpo. ¿Qué vas a saber? La piel es lo último. ¿No se da cuenta que los que se mueren en grandes alturas, ¿sí? Acaban sin dedos, sin nada, todo necrosado? ¿Han muerto? Se han seccionado sus piernas, todos amputados. ¿Qué extremidades es lo último? Solo son dos cerebro. Un punto sobre este examen, que están con 5 o 6 para que suban así. Pues escuchaba. Pulmón. El paso. ¿Quién da más? ¿Quién da más? A ver. Suprarrenal. Las suprarrenales. Si ustedes no se acuerdan, creo que hacen endocrinología. Pero han hecho fisiología, pues. Y empiezan a agarrar suprarrenales. Sí. ¿No se han dado cuenta aquellos que están enfermitos? Los que se enferman frecuentemente, o aquellos que alguna vez se han recuperado. Por ahí alguien les dio corticoides. ¿Y cómo fue? Oh, maravilla, volver a nacer. Estás mal, grave, así. Te meten corticoides y de pronto te recuperas. Hoy te ha dado COVID, tu cuerpo está chaqueta, te meten corticoides y sanas. Hoy estás en shock séptico, ya prácticamente estás al borde de la muerte. Claro, lógicamente revirtiendo el efecto infeccioso de la bacteria, porque nadie te va a meter corticoide como antibiótico para que te mejores. Entra un shock y de pronto dicen, no, mira, en vez de meter corticoide, ahora hemos inventado vasopresores. ¿Ya? Pero igual, cuando hay pérdida de la función suprarrenal, normal el corticoide es normal. Entonces, las suprarrenales son un órgano muy importante. Controla específicamente a nivel sistémico. Son tres órganos, no se olviden nunca, ¿ya? Nunca lo han intentado. Un punto se han perdido. O sea, su 0,6 se va a mantener igual. O sea, para el segundo examen, 0,6 más 0,6, 0,6. ¿Y con cuánto pasa? Con 12 nos para promediar. Y con 11. No, para promediar, ya, ok, 11. Y para probar el curso, ¿con cuánto? O sea, para probar, cada 9, con 9 ya están muertos, ¿no es cierto? Ya nadie les califica, ¿no es cierto? Entonces, acá por la compañía de aquí a hacer puntos. Y lo que ocurre es eso, ¿eh? En la fase de iniciación, miren lo que pierde. Pierde microvilli. ¿Qué más? Pierde las uniones intercelulares y los anclajes de unión a la membrana basal. Entonces, algo está ocurriendo, ¿eh? Acá hay un estado de hipoperfusión. Hay pérdida de algunas estructuras a nivel celular. Como hay pérdida de esas estructuras, prácticamente estas células están ¿a qué? A expensas de desprenderse. Se van a desprender. No tienen ya unión ni acá ni allá, no se agarran ni con los brazos ni con las piernas. Prácticamente han perdido. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Fenómeno de exfoliación. Que van al espacio urinario, empiezan a nadar. ¿Por qué? Porque ha habido una hipoxia, daño microvascular, lo cual va a generar obstrucción, inflamación y coagulación. Lógico que este fenómeno se va a extender en el tiempo, por eso es que tu paciente, cuando ya primero tenga un daño a nivel glomerular, segundo hay una hipoperfusión tubular, ya no cumple ninguna función. Lo más importante en estos pacientes, antes de que ocurra todo esto, así indirectamente, cuando orina todavía, como futuros clínicos, nos olvidamos de los cirujanos, ¿sabes qué? Necesitan saber. Lo que tienen que ponerse a pensar es decir, a ver, en mi examen mi paciente está orinando, pero ha tenido una anoxia, una lesión. Le haré un examen completo de orina. Tengo que ver dos parámetros, pH y densidad. ¿Por qué?
porque eso me indica cómo está la función tubular indirectamente. Si mi densidad es baja, ¿qué significa? No hay buena capacidad de Concentra, o sea, no concentra. O sea, mis células tubulares no están. ¿Quién es el concentra? Las células tubulares, pues son las que tratan de variar la osmolaridad, meten, sacan agua. Entonces, si mi densidad está baja, no concentra. Indirectamente te está diciendo, creo que está entrando en incuria renal aguda. Y si tu pH también está alto, dices, oh Dios, no acidifica también. ¿Qué? O sea, tu orina que no esté ácida, no está acidificada. O sea, no bota ¿qué? Elementos como el hidrógeno. No bota. No solo el hidrógeno, hay muchos ácidos. Pero el más importante, o sea, tu riñón está pues ¿para qué? Para eliminar pues estos elementos. Entonces, cuando ocurre eso, dices, uy Dios, estamos acá. En esa fase. Los futuros pediatras tienen que evaluar a sus pacientes, su orinita. No les va a decir, tengo esto, no, pues no habla, solo Dios. Entonces, en áreas donde ustedes tienen que decir, mira, hay un mecanismo, está alterándose, no concentra, no acidifica mi túbulo. ¿Qué estará ocurriendo? Estás acá, está extendiéndose. ¿Ok? Hasta que lastimosamente, pues, se pierde, se esfacela. Y acá fíjense, miren, ¿en cuánto tiempo ocurre esto? ¿Cuántos días? 3 días. Tu creatinina, acá recién está positiva. Acá, hay otros que están viendo la positiva, pero acá tu creatinina ya hay. Y en ahí es donde lastimosamente, pues, dependiendo cuánto es el daño, el paciente llega a tener pues una caída de flujo urinario. La idea es de que, fíjense cómo en la incuria renal aguda tiene un tiempo que se dice que es de 10 a 14 días. Dicen que es 7 días, así dice la bibliografía. 7 días desde, lógicamente, que ya cayó todo. Pero en promedio es de 10 a 14 días, en el cual tiene que haber una reparación. Una reparación justamente de estas células tubulares. Y acá prácticamente yo puedo estar en un estado de anuria o poliuria. ¿Por qué? Anuria porque he perdido túbulos, poliuria porque lastimosamente mis células ya están reparándose, pero son como células recién nacidas. Los mecanismos de absorción y secreción no le dan. Prácticamente lo único que hace es secreta. Ahí se da un fenómeno de fase poliúrica dentro de lo que es la incuria renal aguda. O sea, de pronto empieza a orinar 3, 5, 6 litros. Y es interesante que en los pacientes trasplantados orinan 7, 10, 15, 20, 21, 30 litros. Exagerado, ¿eh? ¿Por qué? Porque ese riñón nuevamente está trabajando. Ustedes dirán, pero doctor, ese riñón ya tenía células tubulares y todo. Claro, así como una incuria renal aguda, sacar un riñón de un paciente y meter a otro paciente te conlleva a que ha habido ¿qué? Isquemia, hipoxia, ¿qué más ha habido? Todo esto, obstrucción, inflamación, coagulación. Y esas células tienen que nuevamente repararse. Hasta que finalmente, pues, esta reparación que va a permitir rediferenciarse y repolarizarse a la célula, volver a tener su estructura de uniones intercelulares, va a ser el efecto mismo de la recuperación del estado de incuria renal aguda. Entonces, ustedes pues tienen que definir que cuando tenemos este ciclo, ya indirectamente, es lo que esperan en el paciente. Pero imaginémonos que no ocurre esto, se mantiene, se queda acá. Ahí es donde les hablaba la diferencia entre enfermedad renal crónica e incuria renal aguda. Ahí viene la definición de los tiempos. Cuando se presenta en menos de 3 meses se llama, ¿cómo se llama? Enfermedad renal aguda. Más de 3 meses, enfermedad renal crónica. ¿Cómo se llama el periodo de 7 a 10 días? Incuria renal aguda. Menos de 3 meses, pero más de 14 días. Incuria prerrenal. ¿Ya? Digo, incuria subaguda. Estoy mal, ¿ya? Incuria renal subaguda. ¿Por qué subaguda? Ya pasó la etapa aguda y esa etapa subaguda solamente se describe en rifle. Cabe en un rifle. Rifle, la clasificación. ¿Ya? En rifle solo se describe la etapa subaguda.
Y esa etapa subaguda a nosotros como nefrólogos sí nos importa. Y es más, es la etapa en la cual queremos que el paciente se recupere. Tenga lesión o no renal. ¿Por qué? Porque si yo recupero por lo menos más de un 50% de la función renal, se puede quedar con 50%, pero los riñones le van a servir. Pero imagínense que en esa etapa subaguda, o sea, al mes, tenga anuria, esté en hemodiálisis, ya nunca más vuelva a recuperar su función renal. Ya, eso es una pérdida muy grave de todo el riñón. Ya, eso va a pasar 3, 6 meses, 1 o 2 años sin función renal. Ocurre esos problemas si ocurre dentro de lo que es la especialidad. Entonces, el abordaje en aquí ya dijimos, pueden presentarse dos fenómenos. Uno que sea solamente aquí, o que sea un aquí sobre un contexto crónico. ¿Ya? Dijimos, hay pacientes diabéticos que están en estadio 2 o 3 de enfermedad renal crónica. En ellos de pronto se les viene, no sé, fiestas y empiezan a comer de más, no toman su pastilla y hacen cetoacidosis. O estado hiperosmolar, que es lo clásico para descompensaciones de diabetes. En ese momento, pues, puedes tener tendencia a una injuria renal aguda, entonces se llama ahí injuria renal aguda sobre una enfermedad renal crónica que tiene. Entonces, en esos dos estados puede ocurrir eso. Diagnóstico funcional. Acá, como les decía, la creatinina sirve mucho en cuanto a estadificación, porque eso nos va a permitir a nosotros ver precozmente el tipo de tratamiento que va a recibir. Lógico, un AQI3 ya está perfilándote que necesita una hemodiálisis. Ahora, en el diagnóstico fisiopatológico hay que también un poco, digamos, definir bien la semiología, el curso que lleva, para que yo pueda determinar si es prerenal, renal o parenquimatoso. Con el grupo que estuvimos, no hicimos comparación. Hubo un caso de hace 2 días, paciente de 87 años, que de pronto tiene una creatinina de 10 y una urea de 300. O sea, paciente necesita diálisis. 87 años vas y dices, uy, ¿cómo estará el abuelito? Llegamos a la cama y el paciente está feliz. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? 87 años. ¿Cómo? Con 10 de creatinina y urea de 300. Y comiendo, o sea, sin síntomas. Tú ves la ecografía todo normal, marca. Pero qué tan importante es la semiología que solamente viendo laboratorios y todo dices, uy, Dios mío, ¿cómo es posible que se presente? Yo me esperaba una neuropatía obstructiva, una hiperplasia prostática. Pero ves la ecografía, está todo normal y dices, ¿cuál es la causa? Lo segundo, digo, una intoxicación, algo se ha tomado el abuelo que le ha hecho daño, o una deshidratación. Se le pregunta, no tenía nada de eso. Hasta que refirió un antecedente muy importante, trauma uretral de hace 8 años. O sea, tuvo un trauma de hace 8 años y el motivo de ingreso, muy importante, que había acudido porque no podía orinar. Y la gran pregunta, ¿por qué no podía orinar? Y como no podía orinar, un samaritano vino, quiso colocarle una sonda, no pudo entrar a la sonda, le generó inflamación y hizo una estenosis uretral por inflamación. Tuvo 3 días en anuria. Entonces ya vimos con eso la explicación de por qué la uricreatina estaba súper elevada. Pero fíjense que es un cuadro de injuria renal aguda tipo obstructivo, que no se ve frecuentemente, es raro. Pero si uno se pone a pensar en otras cosas, pues puede equivocarse. Pues ahí lo único que necesita el paciente es pues, que venga el urólogo, le haga una talla vesical o coloque una sonda con una de esas técnicas que sepa el urólogo. ¿Okay? La idea es de que ingrese esa sonda. ¿Por qué? Porque lo único que ha generado es una injuria renal aguda, pero por la edad nosotros no solamente debemos de decir, ¿es injuria renal aguda? No, 87 años. ¿Cómo estará su tasa de filtración con 1 de creatinina? A ver, sáquenme. ¿Y peso de? 75. 75. Con 1 de creatinina. Algo fácil, para que no les den ese de isquémico.
¿Cuántos años tiene? 75. Algunos se ven inteligentes cuando agarran su tablet, su lapicero. A veces como si estuvieran haciendo algo complejo. 57.45. No es algo simple. En el segundo, creo. 67.36. 65, ¿cómo? ¿Cuántos años tiene, doctor? 87. 87. 85 de edad, peso 75. Creatinina 8. Ah, por eso me equivocaba. No, es que Siempre hay una razón. Parece un examen de lengua. es de 68.32. Es una ciudad con Corp. Sí, con Corp sale 57. ¿Sí? Entonces con C Calculadora. Creo que en su calculadora estaba. Ah, depende de la fórmula. Dime, ¿qué fórmula estás usando? ¿Qué fórmula estás usando? Ya está bien, todos saben usar eso. Pero sale 75. 75. ¿Qué? No, 57 sale. Ah, ¿cómo estás jalado? No te preocupes, tú y... ¿Cuántos son? ¿Cuántos alumnos son? 40. Ah, 45. No te preocupes. Un denominador. ¿De cuánto sale? 57. Ah, 57. 50, miren, no ha variado creatinina. Lo único que ha variado es la edad. Ni el peso. Es un poco desnutrido parece muchacho. ¿Ya? O sea, ya es enfermo renal crónico. Porque la definición de enfermedad renal crónica, a ver, alguien valiente. Sí, pero de frente, dime. Es tener una tasa de filtración glomerular menor a 60, mayor a un tiempo mayor a 3 meses. Pero algo más falta. Definición de enfermedad renal crónica. Definición. Es cualquier trastorno funcional y o estructural. ¿No es cierto? Con repercusión. ¿Con repercusión en qué? Con repercusión clínica. Eso ya hemos hecho. ¿Por qué no? Y o tasa de filtración glomerular menor de 60. ¿60 qué? A ver. ml por minuto por 1.73. Por 1.73. 73. Te dan por 1.73 metros cuadrados. Superficie corporal. Aprendan. Corporal total. Porque yo les voy a dar todo. Les voy a dar creatinina urinaria, creatinina sérica, les voy a dar volumen urinario. Y ustedes tienen que sacar. No es una pregunta, serán 10. ml. Bueno, la verdad es que no he tenido mucho tiempo, por eso preguntas Ya, eran fáciles. sobre todo así, chan. Pero en este segundo examen, si Sobre. no les va a salvar su IA a los que han dado con su celular, no les va a salvar porque todos son casos semiológicos, todos. Es que para razonar, díganle a la IA, a ver, resuelven este problema. No. Solamente los humanos pueden hacerlo, o sea, ustedes. Puro caso semiológico, ¿de acuerdo? ¿No? Es que prepárense. Pensaban que habían saltado la primera valla, ¿no? Entonces, fíjense que mucho importa P renal parenquimatosis, o sea, la etiología. Mucho importa la causa. En el caso que les he indicado, si no hiciéramos semiología, prácticamente la causa de injuria renal aguda nunca le hubiéramos podido determinar que era tipo obstructivo. Pero lo que aún así llama la atención es cómo es que 5 años no le haya generado daño y de un momento a otro haya habido espasmo, estenosis. Algo muy básico que explica todo esto es un proceso inflamatorio, una uretritis.
puede haberse infectado el abuelito y ha generado uretritis y eso ha generado pues malestar, dolor y espasmo de la uretra. Finalmente acude a un centro de salud y alguien quiso meter una sonda, pero no vio que había una estenosis parcial y ha generado más edema, lo cual ha generado mayor obstrucción, ¿no es cierto? Y eso es la causa. Claro, ¿por qué llama la atención? Porque los riñones no se modificaron, no hubo hidronefrosis, nada. Entonces, ahí llama mucho la atención que debería de haberse incidido mucho en la anamnesis, para poder definir. Entonces, fíjense que cuando tenemos aquí, tenemos que hacernos todo esto, todos estos problemas, tenemos que evaluar todo esto en general. Los antecedentes. Todo paciente que tenga antecedentes, ya les dije, ustedes tienen que describir mentalmente cuál es la probable patología de ese antecedente que pueda haber repercutido en el daño actual del niño. Entonces, lo que a mí me importa es que si ustedes no saben diabetes, hipertensión o enfermedad renal crónica, en cualquier especialidad que hagan, ¿ya? No hay sentido a que operen, no hay sentido a que den tratamiento. ¿Por qué? Porque resulta algo absurdo indicar o dar o manejar a los pacientes cuando ni idea tienen de cómo está el paciente. O sea, está mal decir, ¿saben qué? Todos tienen neumonía, a todos se flexiona, está mal. Está muy mal. Y eso se hace. Y lo más lastimoso es que se hace todos los días. Y lo más triste es que lo hace el interno, el residente, el médico general, el médico especialista. Todos lo hacen. ¿Por qué? No sé. Habría que investigar. ¿Por qué se repite lo mismo y no se cambia? En el sentido de que esto va a enmarcar, pues, miren, hemos hablado de un caso. Solo la edad ya enmarcó una diferencia en el paciente. Imagínense ese abuelito que tenga diabetes y hipertensión. Se dice que la diabetes acelera la caída de tasa de filtración glomerular hasta 5% por año. O sea, la caída de tasa de filtración es, a partir de los 45 años, es 1% por año. O sea, de 46 años ya bajó a 99. 47 98. Así es, en forma fisiológica. Claro, ustedes dirán, doctor, eso es absoluto. No somos robots. Hay algunos que se les acelera más, a otros se les acelera menos. ¿Por qué? Porque todo depende de las condiciones, cómo has mantenido tu riñón toda tu vida. Yo no te voy a decir pues que aquel paciente que todos los días come sal, come comida chatarra, que no hace actividad física, pues va a tener una caída de tasa de filtración. No. Probablemente esté un poco más acelerado. Y peor si es diabético. Igual si es hipertenso, tenga un problema pues de base de enfermo renal crónico. Por ejemplo, un monorreno. Un monorreno, igual. En un monorreno, igual va a caer esa tasa de filtración, pero no va a ser pues al mismo nivel que cuando tenía 2 riñones, ¿no? Puede acelerarse por las condiciones que le den. Las nefrotoxinas van a ser médicos. Lo primero que va a tener a la mano es un AINE. Ustedes caen dentro de ese grupo. AINES. ¿Ya? O sea, van a tener una patología crónica renal, probablemente, si no median, digamos, el consumo de estos antiinflamatorios. No solo ustedes, todos los que están en salud, y todo el grupo de población en general que se automedica. Lesión isquémica, que sea prolongada o hipotensión relativa en pacientes susceptibles. O sea, acá puede caer pues un paciente con insuficiencia cardíaca. No tiene una buena fracción, que va a pasar hipotensión, ¿no es cierto? Y eso puede hacer que haya microisquemias renales o pacientes que tengan sangrado frecuente, intermitente. Pacientes que han tenido patologías que han generado pues caída de la tasa de filtración. Hay muchas. Fármacos causantes de hipersensibilidad. Hay una patología que se llama nefritis tubulointersticial aguda. ¿Ya? La nefritis tubulointersticial aguda se debe específicamente a la reacción que tiene el riñón frente a una acción secundaria por un
¿Qué es un evento adverso? ¿Qué es un medicamento? Lo clásico, ¿eh? Si algunos han probado, les va a salir algunas ronchitas, les pica el cuerpo, a otros edema angioneurótico, a algunos shock anafiláctico. Eso enmarca mucho en lo que es la función o el metabolismo renal. Presencia de infección de siglo o sepsis. La sepsis es cuando cada día hay hasta una glomerulonefritis por estreptococo. Hay mucho shock séptico. Con decirles, como siempre les indico, en un hospital casi el 80% de diagnósticos son por infección. De todo. Vayan ya en un estudio. El psiquiátrico que ha venido por su problema mental, si no ha venido exclusivamente por ese problema mental, nosotros como eminentes personal de salud, si mantenemos al paciente hospitalizado, ¿qué va a desarrollar? Una infección hospitalaria. ¿Se dan cuenta? Está eso. Vienen para curarse y los enfermamos. Vienen para alimentarse, los desnutrimos. Y eso no es broma. Ocurre. Y está en la bibliografía. Dice, pacientes que vienen a hospital, en vez de nutrirse, se desnutren. En vez de mejorar, se mueren. O sea, no es porque lastimosamente, pues no es que todo esté mal, sino que hay muchas cosas que hay que corregir. Y ustedes son una de esas cosas. Lógicamente, son estudiantes. ¿Qué van a hacer? Van a ser médicos internos. Yo les digo médicos internos porque tienen que actuar como médicos. Pero ¿cómo actúan en el hospital? ¿Qué son internos? ¿Internos de qué? Nadie sabe, pero son internos. Es que no se va a saber por qué, porque cuando tú vas y le dices, ¿qué tal? ¿Cómo fue con el paciente? Mire esta respuesta que ya llevo contando, interno número 300. Doctor, justo me acaban de cambiar de área. Anoche no me entraron. Esa es una. La segunda es, doctor, no es mi paciente, es de mi compañero. Está, no sé dónde, pero por ahí está. Oye, eso responde. Acá nadie dice, ¿qué es de tu paciente? Paciente, doctor, tiene ABCDFG. No, ya no. Antes se hacía eso mucho y se insistía. Es más, cuando se pasaba a visitar, así como una procesión, el interno tenía que cantar mañana, tarde, noche y sabérselo, pero ahora no. Creo que tienen leyes que dicen que salga a la 1, ¿no? Y sobre esas leyes vienen sus papás con documentos, así, con sus abogados. A mi hijo le están maltratando psicológicamente. ¿Cómo es posible que le obliguen a quedarse hasta tarde? Y lo más gracioso es de que la repercusión pues está en los pacientes. Claro, lógicamente en el futuro del médico que probablemente no sepa mucho y genere más iatrogenia en el futuro, pero está en esa repercusión. Y es que las normas y leyes que se hacen a veces no son para beneficio, simplemente son para comodidad. Y la comodidad no sirve. Diferente fuera, ¿eh? Ya ok, se quedan hasta la 1. Pero de 1 a 5 de la tarde que me lean. Ese sería bacán. Que lean, solamente que lean. Sería chévere, ¿eh? Pero no, ni eso. 1 de la tarde, fuga todos. ¿Dónde los encuentras? ¿Dónde los encuentras? En el Real Plaza. Es que son muy facilistas, no es broma, más facilistas. Les comentaba hace poco al grupo de rotación. Yo he llevado a los primeros estudiantes de la Universidad Andina. Y esos primeros estudiantes, cuando era residente, y esos primeros estudiantes, tú les decías, ¿sabes qué? Para mañana me haces A, B, C, D, E. Y mañana A, B, C, D, E. Yo decía, wow. Historia clínica, revisión de revistas, presentación de caso clínico, discusión de laboratorios, discusión real. Yo decía, wow, o sea, están imagínense de ese tiempo ahora, estaba yendo así, acá hay un abismo, ¿eh? Y eso es por ustedes, no es por nadie más, no es broma. Por ustedes, ¿por qué? Porque en vez de motivar, es como a la delegada le he dicho, delegada, ¿para qué estás? ¿Para excusar a tus compañeros? Sí, de rotación está hablando, la delegada de rotación. Excusar compañeros, excusar falsos, no.
No, no es cierto. Estás para motivar. Ya le he dicho tú a tus, como es una chica con 4 chicos, tú los agarras y sabes que tú me haces A, B, C, D. Tú A, B, C, D. Como militares. No me haces y yo le cuento al doctor. Si no responde ese nivel, pues. Qué pena, ¿eh? La de curso, ¿no? Ya no viene, claro. Yo soy 5 años. Existe, ¿eh? Vamos a recorrer. Tienes que serte presente, ¿eh? Hasta ahora no destacas nada. Exploración. Muy importante el examen físico. Desde algo básico, ya les dije. ¿Dónde se toma la presión de, llenado capilar? ¿Dónde se toma? Más respuesta. Primer dedo de miembro inferior de cualquiera. Ahí se toma. Ahí es donde toma. No en la manita, no en la orejita, no, ahí es central. ¿Entiendes? Es muy importante. ¿Y qué significa? Muchas cosas. Pero eso que nosotros hablamos como perfusión periférica, a ustedes les resulta pues algo. A ver. ¡Wow! ¡Qué bonito! Mira, acá. Es más, hay técnicas también. Tantas técnicas se pueden, pero el problema no es que exista este signo, sino lo más importante es interpretarlo. Y es lo mismo en injuria renal. Si ustedes no saben interpretar lo que ocurre en su paciente en una exploración física, previamente, habiendo instruido, o sea, habiendo, digamos, leído, habiéndose empapado de todo lo que es pues, el tema, no van a poder definir bien lo que es un paciente con injuria renal. De pronto me acerco a un paciente, ¿ya? Y está con náuseas. ¿Le dan su comida? No. A ver, ¿qué significa para ti las náuseas? Muchachos, comenten. ¿No? ¿Traumatismo craneal? Una gastroenterocolitis. ¿Qué más? ¿Cómo se llama? Frénico. ¿Cómo qué? Síndrome urémico. Síndrome. Claro, también, ¿no? Ya quiere, ya sabe que hay un curso. Está bien, ¿qué más? Oye, hasta cuando van al baño tienen eso, ¿eh? Van al baño, encuentran, salen. Es como parece un reflejo, ¿eh? Por la fetidez. Entonces, hasta ahí todo bien. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué se produce? O sea, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico? Hemos dicho, de pronto tiene edema cerebral. Muy bien, pero ¿por qué genera eso? Es lo mismo que tenga una gastroenterocolitis, le da edema cerebral. Es lo mismo que un síndrome urémico, también le da un edema cerebral. Y en el cerebro, ¿qué punto, factor, localización genera o gatilla esto? Área postrema. Área postrema. A ver, explícame qué es el área postrema. Acuérdense que el balance hídrico es muy importante para un paciente con injuria renal aguda. ¿Por qué? Porque va a permitir definir la total de entradas y salidas. Y cuando definamos entradas y salidas vamos a ver un grado de retención. Ya estamos percibiendo ahí que el flujo urinario puede estar bajando, ¿eh? Si hay menos salida. El peso diario es otro factor. Dentro de lo que es el balance, es muy importante también este flujo urinario que les indico, pero ya tómenlo más saturadamente, por mililitro por kilogramo por hora. Ya no pues 500, 1 litro, 800, 600.
La analítica, muy importante para poder dar una evolución óptima y una clasificación. El análisis de orina, como les decía, nos puede servir la osmolaridad, proteinuria, sodio, potasio, creatinina. ¿Por qué? Porque así como cuando les digo hay una alteración en la capacidad de concentración, puedo tener también alteración en la capacidad de absorción. Si yo detecto glucosa, elevado potasio, elevado cloro a nivel de la orina, entonces puede indicar que hay algo que no está absorbiéndose. Claro que eso es un poco más específico en cuanto a lo que es, digamos, los análisis para poder definir otros aspectos. La ecografía renal también es muy importante porque no podemos nosotros tener pues una patología aguda cuando tenemos tal vez unos riñones pequeñitos. Que me venga con una uricreatina alta, le hago la ecografía, tengo riñones de 6 centímetros, yo no voy a decir que eso es injuria renal aguda, en mi vida. Para parámetros, ¿y hoy hicimos enfermedad renal crónica? No. ¿No me dicho? No. Entonces, lo que hay que tomar en consideración, por ejemplo, acá característicamente aquí, un paciente en anuria, tenemos que nosotros definir cosas ya un poco más concretas, en el sentido de que hay patologías que pueden generarte anuria así rápidamente. Una obstrucción, una glomerulonefritis rápidamente progresiva, una oclusión de arterias o venas renales, que ocurre también a veces en los pacientes. ¿Por qué? Porque hay estados de hipercoagulabilidad y puede ocurrir este problema. Necrosis cortical bilateral también puede generarse mientras más exacerbados sean estas patologías, uso de AINE, sepsis o estados hipertensivos del embarazo. En el análisis de orina, lo que habitualmente les indicaba, hay que definir bien, nosotros, hay una alteración de esta biopsia urinaria, se le dice biopsia urinaria, que nos permita definir algo más de la causa. Esto del análisis de orina, ya lo hemos hecho y nosotros tenemos que tratar de definir más específicamente con un análisis a nivel de orina y sangre. Esta relación que no les he puesto en el examen, que muchos lo han estudiado seguramente, ¿no? Pero gracias a Dios hay este tema en segundo aporte, que se llama ira prerenal. Y lo que sí nosotros tenemos que definir de base es la fracción excretada de sodio. Un ira prerenal menor a 1%. O sea, cuando hablas de fracción excretada, ¿qué significa? Que lógicamente que el sodio es un elemento que el riñón va a controlar, va a tratar de absorber, y si no tiene elementos para absorber, va a aumentar esa excreción. O sea, tómenlo así. En otras palabras, cuando el riñón se daña o hay necrosis, la excreción va a ser más de 1%, fuera de lo normal. ¿Me entienden? O sea, no, así como no va a concentrar, la palabra no concentrar significa orina diluida, ¿no es cierto? Así como no concentra el agua, tampoco absorbe electrolitos o los recicla, ¿ya? Así tienen que más o menos acordar. Ahora, el resto de elementos que ustedes tienen que definir también están relacionados. Por ejemplo, tenemos la densidad. Una densidad menor a 1010 significa que no. No, muy bien. Es 1010, 1012 dice. El valor que estamos tomando para ustedes es de 1010 a 1030. Acuérdense, ¿ya? Si acá dice 1012, bueno, 1010 hay que poner, ¿ya? ¿Qué más? La relación de creatinina urinaria y creatinina plasmática. También una estrecha relación. Por ejemplo, la creatinina urinaria con la creatinina plasmática, si es mayor a 40, nosotros tenemos que definir que puede haber la noxa, pero todavía no hay una injuria renal establecida. A diferencia de una injuria renal ya establecida, en la cual la creatinina en orina, prácticamente para que sea menor a 20, ¿qué tiene que ser? ¿Elevarse o bajar? Para que sea mayor a 40, la creatinina en orina tiene que ser mayor que la creatinina plasmática. Pero si nuestro riñón no funciona, ¿qué pasa? La creatinina está elevada o baja. La plasmática sube. No, la urinaria Baja. es baja, ¿no es cierto? Y la plasmática, ¿cómo se llama? Sube.
va a haber una inversión, ¿ya? Entonces, lo que ustedes tienen que entender para este cuadrito simplemente es eso, solo razonar lo que está ocurriendo, ¿ya? Los valores se los van a aprender según cómo ustedes empiezan a razonar. Esto es una fracción descrita de sodio. Fíjense, la relación siempre va a ser la relación del electrolito que nosotros queremos medir sobre el gol estándar. ¿Cuál es el gol estándar? La creatinina, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la creatinina nos permite definir la tasa de filtración glomerular. Entonces, si yo mido el electrolito que quiero sobre el estándar, que es la creatinina, voy a tener un porcentaje. A eso se llama fracción excretada, ¿ok? Y esta fracción excretada, por ejemplo, de sodio, es sodio en orina sobre sodio en el plasma. Todo sobre creatinina en orina sobre creatinina en plasma. Pues va a haber un porcentaje que va a salir, porcentaje, y esa fracción excretada está enmarcada acá. ¿Ya? ¿Ok? Se les puede poner un valor, y ustedes ¿qué van a sacar? La fracción excretada, que les va a permitir llegar a un diagnóstico, si es una herida prerrenal o renal. Se les dice las preguntas. Un punto más para... Les apuesto que menos del 20% va a responder. Hacemos una apuesta en esa pregunta. La biopsia renal. Como les decía, miren, fíjense acá, ¿a dónde? Acá, miren. ¿Ven acá? ¿Cómo ya está desfacilado? Eso lo tubular está desprendiéndose. Es eso lo que veíamos en los grafiquitos anteriores. A esto se llama necrosis. Hay una necrosis y esfacelación de estas células de la membrana basal. Acá tenemos otra zona, ¿eh? Miren, fíjense cuántos núcleos se enmarcan. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Acá puede haber una regeneración celular. Está dividiéndose un núcleo. Pero acá no hay, ¿eh? En el AQI siempre nos vamos a ir a lo que indica la OMS, el diagnóstico de la OMS. ¿Qué cosa? Que aumente la creatinina más de 0,3 o más del 50%. ¿Ok? Acá eso ya nos define por lo menos lo que es, así basalmente, una injuria renal aguda, ¿no? Ahora que nosotros clasifiquemos aquí 1, aquí 2, o aquí 1, aquí 2 o aquí 3, ya es algo más exquisito. Pero por lo menos para advertir que algo está pasando, debemos de tener ese valor. Cuando tengamos nosotros un AQI, siempre es necesario hacer la cuantificación. ¿Por qué? O sea, el estudio laboratorial y radiológico. ¿Por qué? Porque nos va a dar por lo menos algo de idea de cuál es el mecanismo fisiopatológico. Si es prerrenal, renal o porrenal, si es hipóxica, si es isquémica o es por toxicidad, ¿ya? Es muy importante eso. También acá nosotros tenemos que definir con estos exámenes cómo están algunas funciones que nos permiten a nosotros revalorar en el paciente si presenta o no finalmente lo que es una necrosis tubular aguda, que es una ira establecida. Ahora, cuando hablamos de esto de la enfermedad renal crónica, ya les dije, existe esta patología, aquí sobre enfermedad renal crónica. Entonces, una enfermedad renal crónica no solamente se enmarca, ya les voy adelantando, por elevación de creatinina. Tenemos 5 factores en una enfermedad renal crónica terminal. Para que más o menos ustedes indiquen, este paciente ya está con necesidad de diálisis o no. ¿Por qué? Y eso diferencia mucho, digamos, de otro tipo de enfermedad renal crónica 1, 2, 3 o 4, en el sentido ya que te aclara que ya hay un daño más avanzado. Se dice que a partir de menos de 60 de tasa de filtración glomerular, ya es evidente los cambios. Yo puedo encontrar específicamente anemia, puedo encontrar hiperfosfatemia, puedo encontrar hiperparatiroidismo, puedo encontrar hipertensión arterial, puedo encontrar también en mis pacientes ya alteraciones estructurales, como un riñón pequeño. ¿Ok? Y lógicamente ya puedo estar viendo que ya la creatinina y urea ya estén en valores por lo menos por encima de lo normal, cuando tengo una tasa de filtración menos de 60. Entonces, eso a mí me permite que ya esté
redefiniendo mi diagnóstico para una enfermedad renal crónica. O sea, yo indirectamente ya sé que el paciente, es como mi paciente de 85 años, ¿eh? Yo lo veo, ha venido deshidratado, de frente digo, es una enfermedad renal crónica. Si viene muy deshidratado y eleva la creatinina, digo, es una injuria renal aguda sobre una enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque cabe en el diagnóstico, ¿no es cierto? Cabe en la situación de patológica que presenta el paciente. Bueno, las complicaciones son todas estas. Lo que ustedes veían en cirróticos también se ve. Claro, estas complicaciones que se ven acá son más propias de un paciente enfermo renal crónico con injuria renal aguda. Hay que tomar en consideración que dentro de la injuria renal aguda, lo que menos debería afectarse es el sistema hormonal. O sea, estamos hablando de dos. ¿Cuáles? En una injuria renal aguda. Del riñón, sí, estamos en izquierda. No del cerebro, la pitita, no, izquierda. Disculpa. Tanto más podríamos decir de la secreción de EPO, ¿ya? Y de vitamina, ¿ya? Casi no se pierde, no debería perderse, ¿eh? A menos que haya un contexto crónico, pero no es lo común. O sea, que yo tenga un paciente con injuria renal aguda y después diga, sí, tiene anemia por déficit de EPO, no debería ser lo óptimo, ¿me entienden? ¿Ya? Igual, dentro de eso, ¿qué más hay? Control de calcio, fósforo. Fósforo puede elevarse, sí, pero parcialmente, pero el que controla todo eso es la paratormona. O sea, tu PTH, en el mejor de los casos, no debe estar alterado. ¿Ok? Eso es una gran diferencia con el crónico. Ahora, si ustedes ven de todas estas patologías, tenemos que resaltar nosotros que solamente se hace hemodiálisis en ciertas condiciones. Uno, cuando la uremia es alta, urea más de 180, creatinina más de 4. ¿Ya? Segundo punto, aquí está, edema pulmonar no cardiogénico. Tercer punto está justo acá, pericarditis urémica. ¿Qué más creen que sea? ¿Ah? ¿Qué más? Acá tenemos otro punto. Pero no hipercalemia cualquiera, se llama hipercalemia refractaria al tratamiento. Tú das tratamiento y no mejoras. Y lo último, acidosis metabólica refractaria al tratamiento. Son, digamos, puntos en los cuales uno tiene que hacer una hemodiálisis. Relativos hay otras, por ejemplo, una sobrecarga voluntaria. El paciente está sobrecargado, sí, puede entrar diálisis, no es una indicación primaria o de urgencia. El paciente, ¿qué más puede tener? No sé, a ver, tiene hipercalcemia. Bueno, sí, puede entrar a hemodiálisis. Bueno, en caso de injuria renal aguda no, más porque la hipocalcemia es la que está presente. En otros, tratamiento, bueno, de acá, la que, si se dan cuenta, la prerrenal, solamente se utiliza agua, nada más. En la establecida ya es diferente, acá hay que tratar ya acá entra la diálisis o tratamiento específico para las complicaciones que tiene la injuria establecida. Y en la posrenal pues es más fácil, ¿eh? Simplemente hay que liberar la obstrucción. Los principios para el manejo de aquí son estos: el volumen, los electrolitos y el estado ácido. La acidosis metabólica no es una enfermedad, es un trastorno, ¿ya? O
sea, el trastorno se da por algún motivo. Por ejemplo, cuando ustedes tienen jeca, o un niño tiene jeca, ¿qué ocurre? ¿Qué les pide? Ya se hacen 5, 6, 10 evacuaciones por día. ¿Qué les ocurre? ¿Qué les da? Sí, sí. Así comúnmente. Sed. ¿Qué más? No. ¿Qué más les da? Les pongo ejemplo para que más o menos me entiendan. Sed, algunos dicen hambre porque he perdido comida. ¿Qué más les da? Hipodinamia, baja energía. ¿Qué más? ¿Qué más les da? Quedamos con estos tres ya. Entonces, cuando uno tiene eso, ¿qué les obliga a hacer? Tomar agua. En algunos casos comer. Tú tienes cólico, malestar, ¿no es cierto? O sea, lo que quiero decir con esto es de que la acidosis metabólica no se presenta porque en tu cuerpo específicamente tengas, digamos, algo malo, sino se presenta como una adaptación. ¿Qué quiere decir? Cuando la acidosis metabólica se presenta, es porque nuestro metabolismo primariamente está cambiando, está variando. ¿Por qué? Porque lógicamente que cuando tienes una injuria renal aguda, las toxinas van a elevarse. Las toxinas per se ya generan un microambiente negativo para la célula. Entonces, como genera un microambiente negativo, nosotros, frente al daño de un órgano como es el riñón, tener estos parámetros nos va a nosotros definir que esta alteración pueda darse simplemente por algo que se llama desequilibrio. Cuando tuviste diarrea, tenías bajo volumen. ¿Qué necesitas para equilibrar? Agua, nada más. Es lo mismo acá. Cuando tú tienes acidosis, específicamente es porque algo se ha perdido o algo se ha ganado. Se ha perdido. Si pierdes, piensa, Carlos. Se ha perdido. Por ambos. Ah, muy bien, por ambos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el equilibrio o el medio interno que nosotros tenemos siempre, lastimosamente, o sube o baja, pero tiene que haber un equilibrio. Y para subir o bajar no necesita solamente de un elemento. Hay varios elementos que hacen que se mantenga abajo, o hay varios elementos que hacen que se eleve. Un clásico ejemplo dentro de la acidosis, por ejemplo, como dijo su compañero, cuando ganas hidrógeno, o sea, no los eliminas, que lo más comúnmente es que los eliminas, ¿ya? Y como tienes el otro factor es que los hidrogeniones no estén siendo disminuidos por su tampón, por su baja, por el bicarbonato. O sea, en otras palabras, cuando pierdes bicarbonato, tienes acidosis. Cuando ganas hidrogeniones, tienes acidosis. Entonces, por dos elementos se enmarca el estado, digamos, ácido-base en los pacientes con injuria renal aguda. Y en ahí ya nosotros vamos a entrar en un tema un poco más complejo. ¿En qué sentido? En lo que es trastornos ácido-bases, pero a efectos o diferentes mecanismos de los cuales nosotros tenemos que perfilar para poder nosotros decir, esa injuria renal aguda, esa acidosis metabólica se debe a esta causa. Ya no estamos hablando como la injuria renal aguda, es hablar como la tos, es como a lo general. Cuando nosotros ya nos metemos a una patología en específico, ya nosotros tenemos que definir, por ejemplo, una cetoacidosis diabética, cetoacidosis. ¿Qué nos va a generar? Acidosis metabólica. Muy bien. Pero ¿quién genera esa cetoacidosis? Los cuerpos cetónicos. ¿Por qué se forman los cuerpos cetónicos?
Muy bien, pero ¿por qué usas grasa como grasa? En diabetes, me sorprende esa idea. La resistencia insulínica hace que la glucosa no ingrese a nivel de Ah, claro, por los receptores de glucosa. pues nuestro cuerpo lo toma como que no hay azúcar, Sí. no hay glucosa. Entonces dice, bueno, como no puedo obtener energía a partir de la glucosa que debe entrar a mi célula, o sea, la célula es la que pide, necesita energía. No entra a la célula, entonces dije, lastimosamente no hay comida. Claro, un diabético pues hay por todo lado glucosa, menos dentro de la célula. Entonces ahí se activan los mecanismos de cetosis. Dice, de algún lado tengo que obtener energía. Ahí es donde se genera pues, cuerpo cetónico. Y la o los cetoácidos, increíblemente, ahora en nuestro tiempo ayudan mucho. Para los que quieren bajar de peso, cetoácidos. Para los que no quieren tener salud, a futuro cetoácidos. Los que quieren vivir más, cetoácidos. ¿No sabían? Sí, los cetoácidos cambian. Para los que tienen enfermedades crónicas, cetoácidos. Para los que quieren cambiar o aumentar su telómero, cetoácidos. La comida, cetosis. Entonces, cuando nosotros ya estamos perfilando y decimos, mira, tiene cetoacidosis diabética. Muy bien. Estamos viendo acá que la injuria renal aguda que se presenta en el paciente puede ser por un estado, dos trastornos. ¿Cuáles son? Cetoacidosis, estado hipertensivo. La gran pregunta es, ¿en ambos hay injuria renal o en ninguno hay injuria renal? En cetoacidosis, pero es crónico. ¿Ustedes hacen endocrino o no? ¿Sí? ¿Ya han hecho o van a hacer? Estamos haciendo. Con todo yo creo que hacen. Daza. Freddy Daza. Freddy Daza. ¿Y qué tal? Bien. ¿Bien? ¿Bien en qué? Porque el endocrino, pues, la diabetes es, digamos, la enfermedad base, creo. Claro, hay otras, pero por casuística es la enfermedad que más debemos saber. Acá en los principios de manejo, prácticamente, de la injuria renal aguda, sea cual sea, la establecida, o sea, la parenquimal, nos va a definir pues ya trastorno específico de las funciones renales. Y cuando tenemos trastorno específico de las funciones renales, acá ven sodio. ¿Por qué no se ve sodio? Porque dijimos que es dependiente del estado hemodinámico. Fíjense, por más que ustedes hayan leído sodio, sí, doctor, el sodio se absorbe, túbulo, A, B, C, D, F, G, lo que ya... no han expuesto. Ya, de lo que debería haberse expuesto, ¿no es cierto? Pareciera que el sodio pues, es un elemento muy importante para el riñón. Sí es importante, porque nuestro sistema renina, angiotensina, aldosterona controla el sistema hemodinámico y de ahí recién controla en sí el sodio. Pero lo que más tienen nuestras células, como hemos dicho, es el potasio intracelular. Entonces, lógico que el potasio, digamos, es la base del control a nivel renal. Por eso es que nos importa mucho que estos estados son los que primeramente van a descompensar al paciente. Una hipervolemia, una hiper o hipocalemia, igual el fósforo, igual que el potasio más que todo, ¿ya? Y lo que es el estado ácido base. En el estado ácido base, a la cabeza, pues no eliminar hidrogeniones o tener poco bicarbonato siempre va a ser la acidosis metabólica. El tratamiento sustitutivo renal es un tratamiento, como ya les decía, tiene indicaciones de los cuales ya no vamos a volver a hablar. Pero no sé si está en el potasio. No está acá. Entonces, en injuria renal aguda ya estamos viendo que hay trastornos ácido bases, trastorno de electrolitos y trastorno de volumen, que lo vamos a volver a hablar en el estado ácido base y en lo que es hipercalemia y hipocalemia. Pero lo que nos importa es que la mayoría debería de recuperarse.
Por eso es que se llama injuria, no es insuficiencia, no te quedas insuficiente a nivel renal, sino es una injuria, un daño, una anoxia. Es injuria, puede llevarte a una insuficiencia, sí puede llevarte a una insuficiencia, pero mucho depende de la etiología de la enfermedad. Acá es muy importante que entre enfermedad renal crónica y aquí tomemos en cuenta que el estadio de enfermedad renal crónica tiene más riesgo a que tengas un aquí. Ejemplo, si yo tengo un paciente enfermo renal crónico en estadio avanzado 4, que tú le des un AINE o que tú le des una aminoglucósido, va a hacer que ese riñón caiga más rápido, o sea, haga una injuria renal aguda. Entonces, tenga más propensión a que tenga o requiera un tratamiento sustitutivo renal. También hay que enmarcar los antecedentes, las comorbilidades, para que nosotros podamos diferenciar bien qué es lo que está ocurriendo en el paciente, si solo es una enfermedad renal crónica o un ACI. En medidas de prevención, siempre nosotros indicamos evitar esas nefrotoxinas, como son pues aminoglucósidos, en este caso la anfoteresina, o en este caso pues contrastes, cisplatina, radiomiólisis o síndrome de lisis tumoral. Todos estos elementos, en cierto grado, tratar de prevenirlos evita injurias renales agudas, posiblemente eficaces y que puedan ayudar en algo. Por ejemplo, se da acá lo que es la alcalinización de la orina en estos elementos ante la precipitación de estos restos celulares o elementos de electrolitos a nivel de lo que es el túbulo. Y ineficaces se indicaba que no tienen ninguna relación, digamos, con lo que mejora la injuria renal aguda, pero la realidad no es absoluta, no es absoluta porque, es más, en injuria renal aguda nosotros damos lo que se llama el test de estrés con furosemida. ¿Qué quiere decir? Cuando un paciente tiene oligoanuria o está entrando a anuria, normalmente nosotros lo que hacemos es infundir furosemida hasta 80 miligramos. ¿Para qué? Para, como quien dice, para tratar de aperturar esos túbulos o a generar un estado de sobrecarga de volumen a nivel tubular y destapar esos túbulos. Eso, cuando tú dices que no es un tratamiento eficaz, pues resulta, digamos, inadecuado para realizarlo. Pero en la práctica clínica funciona en algunos casos, más que todo para evaluar si ese riñón está obstruido o no. No cuando está obstruido y yo quiero liberar, no. Para ver si todavía hay pase de líquido a nivel tubular. O sea, si puedo tener un estado de excreción o filtración. Eso es para probar, ¿ya? Pero el mismo, ¿por qué es ineficaz en algunos casos? Porque los diuréticos son también nefrotóxicos. O sea, que tú des diurético en grandes cantidades genera una toxicidad a nivel de las células tubulares. Entonces, todo esto está resumido acá, en cierto grado. Tenemos que nosotros diferenciar siempre que una crónica de una aguda. Primero, en la aguda, en poco tiempo una elevación de la creatinina pues nos va a definir este incremento que sea a expensas de una injuria renal aguda. A diferencia de que cuando les digo, ven un paciente con una creatinina de 5, esté bien parado, pues prácticamente digas, ¿qué pasa? Con esa creatinina de 5 debe estar pues con un trastorno metabólico mayor, o su estado no debe ser como el que presenta el paciente. Hay que clasificar según el estadio, el que tenga mayor grado de deterioro funcional. Ya les dijimos, si está entre un 2 y un 3, el 3 se toma en consideración. Ya dijimos que tiene una incidencia mayor en la unidad de cuidados intensivos. La causa más frecuente es la necrosis tubular aguda, de base, sea tóxica o isquémica. La bioquímica que se toma es específica para definir lo que son los criterios de estadiaje, por lo menos, o ver mediante la orina lo que son las fracciones excretadas que nos definan una diferencia entre prerrenal y renal. En la mayoría de casos son reversibles, pero esto no es muy dependiente de los estados de comorbilidad que tenga el paciente. ¿Puede ser prevenible? Sí puede ser prevenible. Si yo les he descrito un paciente de 85 años que ya tiene una tasa de filtración glomerular baja, ¿está bien que yo indique un antibiótico a dosis plena? No, no es cierto. ¿Está bien que yo indique en este paciente fluidoterapia hipertónica? Tampoco, ¿entiendes? Está bien que indique un paciente de esa edad
que indique, digamos, proteínas a 1.5 gramos por kilo, o sea, hiperproteica, ¿no? O sea, hay muchas cosas que nosotros tenemos que ya evaluar o definir en un paciente según el contexto que tenga de enfermedad. Y para eso ustedes pues tienen que conocer justamente la injuria renal aguda. Delegada, creo que sí, está bien. Hay que programar una clase aparte, ¿ya? ¿Será para cuándo? Para el domingo. ¿Está bien? El domingo no hacen nada ustedes, ¿no? Para